Ya, para comenzar con la parte límite, vamos a comenzar con la definición para que se pueda entender su interpretación. Está bastante ligado, conectado con la gráfica de funciones. Vamos a dibujar nuestro eje de coordenadas. Tenemos X, tenemos y lo que hacemos es tener la gráfica de una función. La gráfica de una función, lo que normalmente hasta el momento hacemos es evaluar el valor de la función en un determinado punto. Lo que hacemos es, vamos a dar en el valor de x a y en el valor de y vamos a calcular el valor de l, ¿no? ¿Qué es lo que decimos entonces a continuación? Lo que vamos a generar, en este caso vamos a generar una pequeña variación, ya sea por izquierda o por derecha, pequeña variación, la planteamos a continuación, podría ser pequeña o podría ser amplia, nada más que vamos a considerar una variación mínima. Esto lo vamos a representar con la letra lambda. Decimos, en este caso va a ser a menos lambda o a más el valor de lambda. Es una cantidad pequeña que vamos a agregar. ¿Por qué hacemos esta variación? Puede ser que justo en el valor de a, cuando vamos a reemplazar en la función f de x, tengamos la dificultad que en ese punto en particular, por alguna limitación de las operaciones, la función esté indeterminada. Eso no implica que el valor que tengamos equivalente para la función en ese punto no exista, sino simplemente que debido a la limitación de las operaciones no podemos calcular. ¿Cómo podemos levantar esta restricción? Lo que vamos a hacer es, en vez de hacer el cálculo directo, vamos a partir por trabajar por aproximación. Vamos a tener una pequeña variación. Eso me posibilita no calcular el valor de L, pero sí me permite calcular valores que sean próximos a L. En el ejemplo podríamos decir, en el caso de A puede ser que esté trabajando con el valor de 2, pero en esta variación podríamos trabajar con 2,1 o 2,01 o más pequeño, una cantidad de variación más pequeña. Eso me va a generar el valor de L, pero me va a generar el valor de L con una variación que en este caso vamos a representar como epsilon. Vamos a colocar L más epsilon o L menos este valor de epsilon. Esta es una pequeña variación que se va a generar en el valor del resultado por la variación que habíamos aplicado de manera inicial. Decimos que estas cantidades existen porque cuando vamos a calcular un valor, dada nuestra función f de x menos el valor del límite, se supone que acá vamos a tener una cantidad que va a ser menor a este valor de epsilon. Se supone que esto va a existir siempre y cuando tengamos x menos el valor de a, va a ser una cantidad menor al valor de lambda. Entonces esta definición lo que me está indicando es, ya no voy a calcular de manera directa el valor reemplazando en la función, sino lo que vamos a hacer es trabajar con una cantidad que tenga una pequeña variación con respecto a ese valor, y lo que me posibilita es saber cuánto vale la función en ese punto. Esta pequeña variación o esta forma de trabajar por aproximación decimos que es límite, y lo vamos a expresar como que un valor tiende. Cuando se tiende a un determinado valor, la función me va a dar un valor específico. ¿Cómo colocamos esta definición de límite como propiedad? Para eso vamos a anotar límite cuando el valor de x tiende a, vamos a decir de f de x, esto va a ser igual al valor de L. Entonces cuando x tiende a, no va a ser a, se va a aproximar al valor de a, reemplazo ese valor de a en la función y lo que voy a obtener es el valor de L. No se olviden que para eso hemos planteado una pequeña variación en el valor del resultado. Se supone que epsilon y lambda son valores que sí no pueden ser cero, no van a ser cero y van a estar dados por una cantidad respectiva. ¿Qué otras propiedades tenemos en límites? Entre esas otras propiedades vamos a tener la de una constante. No se olviden que en este caso vamos a utilizar
La letra C es constante. Y vamos a decir que f de x y g de x son funciones en x, tal como tenemos ahí en la definición. Primera regla, decimos límite cuando tenemos el valor de x tiende a de una constante, es la constante directamente. ¿Qué pasa si tenemos constante por función? En el caso de constante por función, vamos a colocar límite cuando el valor de x tiende a de c multiplicado por f de x. La constante sale fuera y vamos a colocar límite cuando el valor de x tiende a de f de x. Algo importante en este punto, esto es constante por función. Constante por función, la constante sale fuera del cálculo de límites. A continuación seguimos con la parte de propiedades. Vamos a revisar las 4 operaciones fundamentales. Si tenemos límite cuando el valor de x tiende a de f de x más g de x, acá tenemos para la suma. Para la suma y la resta vamos a aplicar la misma regla. Vamos a decir que esto es el límite cuando el valor de x tiende a de f de x más el límite cuando el valor de x tiende a de g de x. Esto es para la suma más menos, ¿no? Suma y resta. ¿Qué pasa si tenemos la multiplicación? Decimos límite cuando el valor de x tiende a de f de x multiplicado por g de x. Esto va a ser equivalente al límite cuando el valor de x tiende a de f de x multiplicado por el límite cuando el valor de x tiende a de g de x. Para la multiplicación. Y tenemos también para la división. Límite cuando el valor de x tiende a f de x dividido entre g de x. Vamos a tener acá límite cuando el valor de x tiende a de f de x, que es el numerador, dividido entre el límite cuando el valor de x tiende a de g de x, que es el denominador. Esto es para la división. Lo que estamos diciendo con todas estas propiedades es, si bien vamos a cambiar la perspectiva de cómo vamos a hacer los cálculos y vamos a trabajar por aproximación, esto no implica casi ninguna modificación con respecto a cómo vamos a calcular los resultados.